Hola, buenas tardes. ¿Qué tal el viernes? Por aquí, por aquí muy bien. Hace buen tiempo todavía. Tengo una cita con una clienta ya amiga. Mira, hola, ahí está Aida. Así que se plantea un buen viernes. Aquí, la invito. A ver. Hola, Hola, Aida. ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte hablando? O sea, nos vemos Sí, con los vídeos estos, pero pero así de vernos cara a cara. así cara a cara, ¿no? A ver, que voy a Sí, ver dónde apoyo el móvil. sí. Yo voy a colocarme flequillo. Bien hecho. Ah, vale. Ay, perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal lleva? Hoy tenías tela marinera, ¿no? Hoy no tenía, ay, no me sale el nombre. El congreso. El congreso, eso, perdona. Hoy tenía Sí, el congreso, ¿no? sí, sí, lo que es, sí, son ponencias que ya están grabadas y se van pasando. Y un poco ahora un poco abrumada porque me están llegando muchos mensajes y demás de gente que, bueno, pues que te da las gracias y eso y siempre se agradece, la verdad, muy contenta. Qué bonito, qué Sí, sí, bonito. sí, sí, Cuando se sí. hace un trabajo bonito y recibes cosas bonitas, pues todo cuadra. Exacto, exacto, exacto. Qué Así que bien. nada, muy contenta con el feedback de momento y bueno, y eso. Es que es un congreso muy bonito. Elisa lo organiza con mucho cariño y le pone mucho amor y mucha dedicación y eso al final se nota. Que los ponentes vamos, hacemos nuestra ponencia que está muy bien porque damos muchísima información, pero el cariño que hay detrás que ella pone pues se nota muchísimo. Claro, claro. Siempre hay alguien que tira el carro y que organiza y que es quien pone toda la carne en el asador, aunque el resto Exacto, también colaboren. exacto, Sí. exacto. Así que nada, Bueno, tenía muchas ganas de hablar contigo, aparte de que tenía ganas de hablar contigo porque sí, porque tenía ganas de hablar contigo de nuevo del proceso. Tenía ganas de rememorarlo contigo, ahora que ya ha pasado un buen tiempo. sí. Pues También la niña tiene 8 meses, así que del proceso habrá pasado un año. empezamos un 7 de febrero, un día antes de mi Siete. cumpleaños. No, el 7 de febrero era tu fecha probable de parto, perdona, un 11 de Sí. noviembre, un 11 de noviembre. Ah, yo digo, un 11 de noviembre. Ah, pues entonces empezamos, Pero pensé que porque habíamos empezado antes. empezamos un 11 de noviembre, pero de todas formas, entre la primera sesión y la segunda pasaron un mogollón de cosas y no Uy, pudimos vernos hasta un montón de tiempo después porque pasó de todo ahí en medio. sí, muy Fue típico increíble. en mi vida. Que está bien. O sea, todo pasó porque tenía que pasar, pero telita marinera ahí Sí, hubo. sí, Que, que bueno, que gracias a Marta Serra que nos puso en contacto también. sí, exacto. Fue la que nos enlazó. Pues me acuerdo especialmente esa primera sesión que yo, claro, yo no te conocía en lo que había visto de tipo red, pero no te conocía ni sabía cuál era tu idea de parto ni nada. Y me acuerdo muy bien de esa primera sesión, de que conforme iba hablando, yo iba diciendo, joder, si es como mirarme en un espejico, si es que me está contando las cosas por las que yo he ido pasando, las cosas que me pasaron, que como yo me sentí, los miedos que tenía, y fue como decir, jolines, qué gusto que nos entendamos también porque sé exactamente cómo se está sintiendo. Sí, bueno, cuando hay esa complicidad y yo digo que hablamos el mismo idioma, ¿no? Porque a veces las personas usamos el mismo idioma, pero no nos entendemos, ¿no? Entonces, aquí hablamos pues de lo mismo, entonces la conversación es más fluida porque no te tienes que explicar tanto, ¿sabes? Con una frase, unas palabras, a veces una mirada, pues ya sirve y eso pues ayuda mucho. Hola, Necesito que vaya. ¡Oli!
Hola. ¿Puedes salir fuera? ¿Por qué, cariño? Porfa, cariño, sal fuera. Sí, necesito que salga fuera, cariño. Pues sí, que cuando hablamos el mismo idioma, cuando pasan estas cosas durante las sesiones y ambas sabemos que no hay problema porque son las cosas que pasan, también se agradece. También. Cuando entra una criatura a mitad de la sesión y viene y me da un beso y tal, y la clienta sabe que esto es lo que hay y que no pasa nada y que no interrumpe en realidad porque podemos seguir funcionando, da mucho gusto. Exacto. Sí, sí, se agradece. Es que al final es lo natural y yo creo que con el COVID pues también se ha dado lugar un poquito a esto natural, ¿no? Porque en qué reuniones de jefazas y jefazos han entrado ahí, han intervenido niñas y niños bueno, hay vídeos y cosas que a todos se les cambia la cara, porque al final cuando entra un niño, o una niña en escena no te queda otra que ponerte más tierno. Y han entrado en grandes reuniones importantes, yo creo, durante este tiempo. Sí, sí, sí. Y es como cambiar la perspectiva a mejor. Sí, A mejor siempre enriquece para bien. Una de las cosas que me dijiste cuando nos conocimos es que uno de tus miedos era cómo iba a ser el posparto, cómo iba a ser ese reencontrar de nuevo los equilibrios. sí, fíjate que yo decidí dar a luz en casa y el parto no me daba miedo en sí. Yo pensaba que a medida que si fuera acercándome me daría miedo y demás, pero ese proceso de parir no me daba miedo lo que podía venir después, ¿no? Porque claro, yo tengo una niña mayor de 5 años, en ese momento aún no los había cumplido, y bueno, y luego con la pareja, ¿no? Me daba mucho, mucho miedo, me acuerdo de cómo lo iba a llevar Noah, que no se sintiera desplazada, porque por mucho que la hagas partícipe, la tengas en cuenta, valides emociones, estés encima, pues al final llega una nueva personita que te quita tu papá y tu mamá, no enteros, pero te quita mucho tiempo de tu papá y tu mamá. Y a mí, pues me daba el miedo cómo lo podría pasar ella, cómo lo podría estar pasando ella. Y muy enlazado a esto, también me daba miedo, porque como ya he tenido una hija, pues la relación con Alberto, ¿no? Porque cuando hay un tercero, en este caso una cuarta, que es Lía, en juego, pues la relación muchas veces se ve resentida. Al menos nosotros con Noah nos pasó hasta que volvimos a coger nuestro equilibrio. Es que todo el sistema cambia, no puede ser de otra manera. Si no cambiase, algo no estaría funcionando bien. Exacto, si todo fuera así como la seda, algo raro hay, porque alguno de todos se estaría callando. Sí, algo explotaría en algún momento. Exacto, exacto. Pero bueno, claro, ahora ya este proceso ya lo hemos vivido y la verdad es que la experiencia es un grado, ¿no? O sea, el hecho que sea la segunda hija, pues sabes cómo tienes que funcionar como pareja, sabes qué necesidades tiene el otro, qué necesidades tienes tú. Hay una comunicación pues muy distinta y muy diferente, también muy hablada, ¿no? Yo me acuerdo después de las sesiones contigo, pues bueno, de reflexionar muchísimo con Alberto, ¿no? De haber sacado ahí mi miedo, porque era una cosa que yo tenía dentro y no sacaba porque no era como un miedo paralizante, ¿no? Entonces, hablando contigo, pues claro, es cuando llevas ese miedo inconsciente a la parte consciente y entonces lo sacas y lo hablas en casa. Y con Noah también, pues lo hemos hablado muy natural y la verdad es que nos está yendo muy bien en ese sentido. Cómo me alegro. Además que me acuerdo también en esa sesión, también lo comentamos el otro día, que tú no traías ninguna tarea de inicio, que tú decías, bueno, vamos a hablar, vamos a ver, pero no sé qué es lo que vamos a trabajar, no sé qué es lo que va a salir. Y fueron saliendo cositas. Claro, es que yo soy de las que pienso que siempre salen cosas, ¿no? Por eso me apunto al carro siempre del autoconocimiento, porque cuando tú te piensas que no, yo tenía muy trabajado el parto que quería, lo tenía muy claro, muy feliz en mi embarazo, también tenía las herramientas para mi hija, también tenía muchísimas cosas muy, muy claras en mi mente, pero yo estoy segura que, claro, ante un cambio, si hurgas, siempre hay algo donde puedes rascar, ¿no?
Y ahí pues fuimos, pues eso, lo que te comentaba antes, fuimos sacando cositas que yo llevaba de manera inconsciente y que al sacarlas a la luz yo creo que me han permitido en el proceso luego del posparto, pues no tener que, ya saber que están ahí y ya estar atenta de que si eso aparece, qué herramientas y qué es lo que hay que hacer, no solo yo, sino en el entorno familiar, que es lo que a mí me preocupaba. Claro, porque también tú ya traías la decisión de hacer un parto en casa, de hacer un parto a tu manera y como tú querías vivirlo totalmente libre, pero claro, esa decisión y todo tu bagaje para tomar esa decisión venía de tu experiencia anterior, que también Exacto. eh, tuvimos por lo menos sacarla abiertamente aquí para saber la historia y también saber qué es lo que esperabas de este futuro parto. Claro, porque yo con Noah tuve un parto que yo en un principio pensé que era muy buena y yo me puse de parto en casa, hice mucho trabajo de parto en casa sin saberlo y llegué al hospital que me pusieron directamente a parir de urgencias rápido a dar a luz porque estaba muy dilatada ya. Casi no llega ni mi ginecóloga. Y lo que te piensas que es un parto respetado, pues luego ves que hay cosas que no. Y que tú misma te vas engañando, ¿no? De que, porque como fue tan bueno, yo realmente lo disfruté, pero luego, yo qué sé, me giraron a la niña con ventosa cuando yo sé que ahora sé que le podrían haber dejado más tiempo. Yo no sabía si querría epidural o no, porque no sabía lo que yo podía aguantar de dolor. Y cuando llegué al hospital me dijeron, o te pones ahora la epidural o nunca. Eso es casi como una amenaza, ¿no? Dices, vale, vale, pues me la pongo, no sea que me vaya a morir aquí, ¿no? Eh, y este tipo de cosas que te pasan cuando vas al hospital. Bueno, luego el corte del cordón, pese que estaba Alberto ahí, yo creo que Alberto estaba en su nube y yo no sé si fue tardío o no. Antes de dar a luz, o sea, el día antes de dar a luz, yo no sé si me hicieron la maniobra esta para poder dar a luz antes. Bueno, estas, Sí. sí, estas cosas que no sabes y que sí, fue un parto bueno, pero ¿por qué yo quiero un cambio? Si quiero un cambio es que no fue tan bueno como podría ser. Claro. Entonces salió el parto en casa y vamos, me encanta. Alberto dice, si alguna vez tenemos otro en casa, ¿eh? Y esta vez yo solo, no hace falta que vengan matronas. No, no vas a decir que esté nadie. Entonces Qué esto, bueno. y fue bueno, una experiencia única para mí. O sea, ahí vi lo que era parir realmente y te sientes pues empoderada, ¿no? Es como que cuando salió en Lía yo no paraba de gritar, es que lo he hecho, ¿no? Y la sensación de que he hecho esto y puedo hacer todo. En ese Es que momento me lo hubiera que ido te a pone. correr una maratón y yo no corro, no me gusta nada correr. Pues yo podría haber dado 3 vueltas al mundo, porque ahora es que puedo hacer todo lo que me pongan por delante. Sí, sí, y bueno, y eso se te queda. Quiero decir, yo tengo la sensación ahora mismo de que lo que quiero hacer, tengo que proponérmelo, encontrar los tiempos, pero puedo conseguirlo. Eso ya se Exacto. te queda. Sí, sí, se te O queda. sea, Mira, tengo que en una tener, No, no, di. que solo tengo que tener lo que necesito para llegar a ello, pero mi cuerpo, mi mente, yo puedo hacerlo. Es que es eso. Tenemos la capacidad de hacer muchas más cosas de las que quieren que sepamos, entre ellas dar a luz. Y luego en una tontería como que en verano me hice un esguince en la rodilla y fui al fisioterapeuta y me pinchó y me decía 2 veces. Y la segunda me dijo, estaba a doler. Y yo, vale, digo, y yo le dije, bueno, he dado a luz en casa. Y me dice, uy, a lo mejor esta pregunta no te la tendría que haber hecho. Pero no, no, Yo también lo he utilizado. Yo pero también lo he no, utilizado no es lo y en mismo. realidad no, yo he tenido dolores de muela mucho peores, o sea que Es que no es lo mismo, porque es un dolor con un fin, yo siempre digo, ¿no? Que es sacar a tu hija, en mi caso mi hija, porque es una niña, y entonces es como que el dolor tiene un objetivo, y entonces tú vas con todo. Yo siempre lo comparo como, no es lo mismo ir a correr que correr cuando te persiguen.
Tú cuando corres porque te están persiguiendo tienes un objetivo que es que no te alcancen y corres mucho más porque tienes esa adrenalina, tienes todo y llegas mucho más lejos, puedes correr mucho más rato porque el cuerpo se prepara para ello. Y lo mismo pasa en un parto, o sea, el cuerpo está preparado para ello y segrega todas las hormonas posibles para que tú puedas dar a luz. En cambio, en un dolor de muelas, pues solo segrega dolor. Solo quieren las drogas y que te lo Exacto. quiten. También es que la gente no solemos saber que aunque tengas dolor puedes no tener sufrimiento. Exacto. Hay que hacer la diferencia de que el dolor es natural, o sea, estás sacando una criatura y entonces es natural, las contracciones son dolorosas, pero no estás sufriendo. Esto, por ejemplo, Alberto lo necesitó saber, porque cuando yo dije lo del parto en casa, una de las cosas que él dijo es que yo no quiero verla sufrir. Y entonces, claro, cuando ya le explicaron que no es sufrimiento, que es dolor y es muy diferente, porque es muy diferente el sufrimiento que el dolor. Ojo que hay algunas mujeres que sí que sufren en el parto, ¿eh? Pero es otra historia, pero no todas las mujeres que tienen dolor están sufriendo. Efectivamente, esa es la cuestión, que hay veces que puedes tener dolor y sufrimiento, hay veces que puedes no tener dolor y tener mucho sufrimiento. En mi primer parto, a partir de que yo llegué al hospital y me pusieron la epidural, yo no tuve dolor, pero sufrí muchísimo. Por Sin ejemplo, claro, embargo, no lo había contemplado yo. claro, yo en mi primer parto, la segunda parte de mi primer parto, cuando ya llegué al hospital, fue con mucho sufrimiento y ningún dolor, absolutamente ningún dolor. Y sin embargo, mi segundo parto, pues sí, tuve dolor. No el dolor más grande que he tenido en mi vida, pero sí tuve bastante dolor, porque es intenso. Es que si no, estaríamos haciendo otras cosas en vez de estar pariendo. Estaríamos pariendo haciendo otras cosas. Pues así te paras y pares. Sí, No te puedes poner a hacer otra cosa. Pero no tuve sufrimiento. Tuve algún momento de miedo, que también tiene que ver con que tienes que segregar esa adrenalina final, pero también un miedo que yo esperaba y que sabía que si llegaba ese miedo era algo bueno. sí, Cuando yo me identificaba el miedo a me voy a romper, me voy a morir, yo veía ese miedo y decía, ah, mira, ya ha llegado, tiene que faltar poco. a mí me pasó lo mismo. Hubo un momento que, a ver, yo dilaté muy, muy, muy rápido, o no, también me pasó. Y hubo un momento que yo le decía a la matrona, no puedo. O sea, con este dolor, no puedo. Y me decía, sí puedes. Pero mi cerebro, ¿qué me está diciendo? Mi parte consciente no me está diciendo, si no puedes, es que ella ya está aquí. ¿Sabes? Porque Exactamente. claro, Si es has muy llegado a ese intenso, punto, es que ya está claro, aquí. Además, hay personas que sienten el máximo dolor cuando ya corona la cabeza, cuando va a salir, y hay personas que es cuando pasa por el canal de parto. En mi caso era cuando estaba pasando por el canal de parto. Yo cuando ella ya estaba sacando la cabeza, es doloroso, pero no era cuando pasaba por el canal de parto que yo decía, madre mía, se me van a romper las caderas, es que es... eh, y, y yo creo que hay que hablar mucho del dolor, que no es sufrimiento, y hay que hablar porque nos mete miedo a las mujeres con este dolor. Yo me acuerdo en una de las visitas con Noa, mi primera hija, la ginecóloga, que le dije, bueno, pues te voy a hacer un plan de parto. Va, mujer, no hace falta, si hablamos aquí. Yo, bueno, vale. Bueno, es que yo no sé si voy a querer epidural. Uy, pero ¿para qué sufrir? Ya te meten que es sufrimiento. Y no, yo no quiero decir a nadie que efectivamente. es doloroso, porque tampoco soy como estas mamás que te dicen, no, pues no, es doloroso, porque hay un dolor y es muy intenso, pero no hay sufrimiento. Bueno, en mi caso fue doloroso. Hay mujeres que han tenido Sí, en su parto momentos de orgasmo, que no sí. significa que no hayan tenido momentos de dolor también, pero que han tenido incluso momentos de goce. Bueno, En, de en mi hecho, caso sí hubo dolor, pero sí, que está puede bien. ser que no, que hay gente que tiene orgasmo. De hecho, cuando terminas es como te estás satisfecha como en un orgasmo, porque dices, uff, qué bien. Sí. Y toda la hormona ahí. Claro, es que es una pasada. Pero bueno, También me acuerdo que, que tenía en relación al parto la idea de que Noa te había dicho que no quería estar. Y me acuerdo que sí. yo te pregunté, vale, tenéis planificado lo que vais a hacer. Y Noa te ha dicho que no quiere estar. Pero ¿y si en ese momento te dice que quiere estar?
Eso Y me me fue acuerdo muy, que pusiste cara de, hostia, que eso no lo había pensado. eso me fue muy bien, porque, bueno, mi hija cuando, bueno, sin saber que daba luz en casa, ella siempre había dicho que ella en el parto no quería estar, sin que nosotros le preguntáramos nada, que ella se iría con la yaya, que es mi madre, y que ya cuando hubiera nacido, que ya vendría al hospital, pues ella cuando no sabía que era en casa. Y eso lo repetía, y mi hija es bastante de ideas claras y cuando dice algo es como que lo tiene muy claro. Por lo tanto, yo no me había planteado la idea de que si yo llamaba a mi hermana y a mi madre, que es quien venían a buscar a Noah, porque estaba dando a luz, que ella me dijera, no me quiero ir, mamá. O sea, si yo la llevo al cole y voy preparada para que me pueda decir eso, pero no me lo había imaginado en ese momento, ¿no? Y claro, me fue muy bien prepararme para esto, ¿no? De decir, bueno, pues hablamos Alberto con mi madre, con mi hermana, en plan, si pasa esto, pues ¿qué vamos a hacer? Porque yo sentía que si no estaba, porque yo sé que hay muchos hermanitos como que dejan el espacio a la mamá, no sé qué, yo no me imaginaba a Noa dejándome ese espacio y no me imaginaba a mí no estando pensando en ella, aunque estuviera en otra habitación tranquila haciendo lo que fuera, por mi carácter, ¿no? Entonces, a mí ya me iba bien la decisión que tomó mi hija. Sí. Finalmente, finalmente fue bien, quiero decir, ella decidió irse, ¿no? Se cumplió el plan. Sí, sí, fue muy anecdótico porque la noche del parto, mi perrita llevaba 2 horas vomitando, yo no estaba de parto aún. Y entonces no se le pasaban los vómitos, llamé a un veterinario y no se le pasaban. Entonces yo le dije a Alberto, pues vete al veterinario de urgencias. Y Alberto me dijo, eran como las 11 o las 12 de la noche, y me dijo, no, ahora no voy, yo me quedo aquí con vosotras y yo, que sí, que te vayas. Y tuvimos ahí como una disputa, al final gané yo, obviamente. Digo, vete, claro, mi mente que pensaba, si me pongo de parto, porque yo creo que hay como una intuición que lo sabes, si me pongo de parto no quiero pensar que mi hermana se está llevando a la perra vomitando porque entonces no voy a estar centrando en mí. Alberto, ¿qué pensaba? Si se pone de parto y estoy en el veterinario, ¿qué hago? Cada uno en su versión. Sí. Total, que se fue al veterinario, volvieron muy pronto y nada más cerró la puerta que llegaban, primera Pluf, contracción. Es fuerte, ¿eh? todo hecho, todo terminado. Es increíble. Es A mí eso me increíble. alucina de cómo necesitamos tener pintada el último brochazo de la pared que queremos dejar terminada de pintar. Hace el último brochazo y dices, plom, ya está. Es que es increíble, realmente es, bueno, eso, increíble. Así que nada, vinieron mi madre y mi hermana, se llevaron a Noa la despertamos y me despedí de ella y además fue muy bonito. Como le dije, cariño, Lía ya está viniendo, están aquí la tata y la yaya y ya estaba muy dormida y me miró y esa mirada no la voy a olvidar nunca. Ella sabía que venía Lía porque se lo estaba diciendo y fue una mirada que yo creo que la recordamos todos, ¿no? Me dio un beso, no sé, Qué fue una bonito. despedida muy bonita, muy bonita. Fue una despedida de ser 3 y una bienvenida de ser 4. Qué bonito. Sí. Para mí fue una despedida porque dábamos la bienvenida a una nueva vida, porque es eso, es Sí. lo que tú dices, ya no moramos tres nunca más, ya siempre somos cuatro, ¿no? Y la perra cinco. Que tuvo ¿Habíais un... trabajado también, habíais trabajado ya el ser un equipo de 4 incluso antes de que naciera Lía? Pero sí que es verdad que hasta que no llega no se establece realmente ese nuevo sistema, esa nueva familia. Claro, desde el También primer en la segunda momento, de sesión, hecho. No, también en perdona, la segunda sesión, sí, dímelo. no, Dime. que te iba a comentar que desde el primer momento nosotros a Noa le dijimos que yo estaba embarazada, pues al día siguiente de enterarnos. Y su primera reacción fue decir que ya era, pese que quería una hermana, nos dijo que ya estábamos tres, que para qué otra persona más, ¿no? Entonces, Alberto y yo le dijimos que entendíamos porque el miedo al cambio no es fácil, cuando Es pues que van a potente, haber sí. cambios, no hemos hecho nunca expectativas altas de vas a jugar con ella, vas a no sé qué, le hemos dicho que un bebé requiere mucha atención, o sea, bueno, muy natural, tampoco poniéndole la verdad muy cruda, Ah, pero muy natural con ella. Entonces lo hemos trabajado desde el primer momento
que supimos que estábamos embarazados, bueno, yo embarazada, y bueno, y contigo también, no hemos trabajado. Sí, no, creo recordar que hicimos un ejercicio, una carta, puede ser de que escribierais juntas una carta. Sí, que escribíamos juntas una carta para Lía, que nunca se llegó a redactar, pero que sí que la Ay, hablamos. o sea, ¿Me oyes? ahora sí. Que digo que la carta nunca se llegó a redactar, pero me acuerdo de hablarla mucho, ¿no? De cómo, bueno, las pautas que me diste para la carta lo hicimos muy oral, luego lo teníamos que escribir, pero ese momento, pues cosas que pasan, no llegó, pero sí que lo trabajamos mucho de, bueno, de hablarle a la hermana de cómo quería, bueno, que fuera, Sí, todo. sí, al final es la misma. Ponerlo por escrito no, realmente con siendo Noa tan pequeñita tampoco tenía mucho sentido. Pero Bueno, pero bueno, que hubiera está sido bien. yo, hubiera sido bonito, ¿eh? O sea, de lo que decía Sí, hubiera sido bonito, pero el momento de conexión estuvo sin papel y lápiz y yo decidí no romperlo. Básicamente fue claro, eso. está bien. También llegó la segunda sesión, que fue cuando pasaron miles de cosas por en medio y una de las cosas que pasaban era que tú empezaste a tener que estar en reposo. Esa sí que la recuerdo muy bien porque ahí sí que me entraron los miedos. Ahí sí que me entraron los miedos porque, bueno, habían operado a Alberto del hombro, nos tuvimos que ir a Madrid a operarle porque, bueno, ahí había un cirujano de una persona que conocíamos y demás y fuimos en coche. Yo dormí con él en el hospital y volví yo conduciendo embarazada. Y entonces al día siguiente de llegar no se me ocurrió descansar y me puse a deshacer maletas, pues cosas que las embarazadas a veces tenemos, a mí me pasa embarazada que lo quieres todo como muy organizado, porque ahora volví hace una semana de viaje y hasta hoy no he deshecho la maleta, pero embarazada al día siguiente todo perfecto. Y embarazada y sobre todo si tienes ya una criatura, tengo que decir. Sí, Yo a creo mí que teniendo una criatura tienes todavía más tarea y más presión de ese no acumular desorden. sí es verdad Luego porque ya cuando ya tienes dos criaturas, ves la vida de otra manera. Pero cuando tienes una criatura que además está en una edad de mucho sí. juego, de mucho movimiento, es que no puedes tampoco acumular mucho. Sí, exacto, es verdad porque cuando estoy embarazada de Noah me pasó, pero no tanto. Bueno, entonces mi cuerpo me dijo basta. Justamente me coincidió que tenía ahora con la matrona y le dije que había empezado a notar varios pinchazos en la barriga y demás. Y me dijo que si no quería que naciera antes la niña, pues que tenía que hacer reposo absoluto y absoluto me dijo que era absoluto. Que de momento un mes de cama, sofá y demás y que solo me levantara para comer y para ducharme y poco, nada de recrearme en la ducha, ¿no? Y en las comidas dices, es que si no te tendrás que comer tumbada en el sofá, ¿no? Y a mí esto bueno, por un lado me mató y por otro lado, pues tenía mucho miedo por Noah y tenía mucho miedo por Lía, que no naciera antes, obviamente. Pero bueno, hubo un movimiento familiar, porque claro, Alberto estaba lesionado, vino mi madre, luego mi hermana que estaba en el pueblo volvió, estuvo con nosotros viviendo también, tuve muchísimo apoyo, pero me acuerdo contigo, pues, trabajar mucho mi miedo a que Lía saliera antes, no estuviera el tiempo necesario en la barriga, que todo fuera bien. Aquí sí que ya tuve miedo. Que no poder parir en Que no fuese casa. exactamente, que no fuese el parto que tenía, que deseaba. Es que era mucho, en ese momento presente no poder estar atendiendo como tú quieres estar presente con Noah. Al Exacto. mismo tiempo que se adelantase y que Elía no estuviese 100% de salud al momento de nacer, 100% cocinada. Y Exacto. luego que no tuvieses tampoco la atención de parto que estabas planificando y todo lo que eso implicaba a nivel sistema familiar también, Sí, me acuerdo que lo de tensión. trabajamos, sí, con Noah, que te dije, pues todo lo que tenía en la cabeza que podía hacer con ella, ¿no? Porque yo me había planeado unas navidades, pues de hacer planes con ella, de ir al teatro con no sé qué, ir a no sé cuántos, me acuerdo, ¿no? De mis últimos momentos con mi hija Sí. solo con una, ¿no? Y entonces, bueno, el plan B era que lo hiciera con los demás y que a mí me lo contara.
Y bueno, jugar mucho con ella en el sofá. Bueno, nos adaptamos bastante bien, pero me acuerdo de esa conversación, yo creo que fue como muy clave. Y con Lía Sí, y el parto, pues me propusiste hacer las afirmaciones positivas. Nos planteamos en qué podría pasar si naciera antes, si no tuviera el parto deseado y bueno, cómo lo podrían tomar. Entonces trabajé desde ahí la aceptación de lo que estaba viviendo y luego pues unas afirmaciones positivas que hicimos que me las escribí en una ventana que tengo con rotuladores y estuvieron allí hasta el día del parto. Bueno, y un poco más, porque hasta que no limpiamos esa ventana, pues no sé lo que pasó. hay una que me gustaba mucho, que no sé si al final la escribiría así o no en la ventana, pero la de vas a sentir el calor de mamá, a mí es una que me llenaba muchísimo. Porque Sí, claro, el miedo a que se fuese una incubadora era mira, importante. me Yo emociona, también estoy emocionada. me daba mucho, es que estoy como recordando eso, ¿no? Me está como viniendo, parece que estas cosas se olvidan y las llevas ahí. Me daba mucho miedo dar a luz en un hospital y que mi niña no pudiera estar conmigo, ¿no? Estos hospitales que las meten en incubadoras, pero no te dejan tenerlas, no poderle dar mi pecho, no sé, y con lo del COVID, yo qué sé, me imaginaba estar fuera del hospital y mi niña dentro, me imaginaba unas barbaridades que Alberto no pudiera estar, muchas cosas, ¿no? Y al final era, bueno, lo que tenga que venir, pues con apoyo será y yo te voy a dar el calor de la Claro, manera que sea. la última afirmación que tengo escrita es respeto que tú decidas cuando quieras nacer. También la incluimos, porque también había que aceptar que ella decidía. Sí, me acuerdo que esto fue después de todas que me propusiste tú, dice, como Aida, hay una que resume mucho que y me preguntaste, ¿me permites? Y esta me dijiste y dije, bueno, para mí estaba escrita la última y bien resaltada, porque era importante, muy importante. Sí, además, dentro, o sea, no podía ser de otra manera con tu forma de crianza. No podía ser de No, otra manera. no podía ser que nos respetara cuando quisiera salir. Al final estábamos ya que parí en la semana 39 más 2 o más 3 o algo así días, pero al final estábamos ya, bueno, venga, que Ya vale, ya ya vale, cuando ¿sabes? quieras. Porque claro, llevábamos ya tanto pensando que podía salir antes que al final era en plan, a ver, Lía, que ya tenemos ganas de verte. El padre dijo, espérate hasta febrero por una cosa de trabajo y no sé qué, y el 1 de febrero nació. Sí. Para que veas Porque para el el 8 de poder febrero, de que era las... mi cumpleaños, no podíais esperar. No podíais esperar al 8 de febrero. No, Que no fuera así una podíamos esperar. fecha. Vale. Eh, también estuvimos valorando cuánto tenías de conexión. Una de las cosas que íbamos valorando entre sesión y sesión es cuánto estabas de conectada contigo misma, cuánto estabas de tranquila y cuánto estabas disfrutando. Y a pesar de estar en un momento jodido, de mucho miedo y tal, habías seguido conectando contigo misma, habías conseguido tranquilizarte en las cosas que trabajamos al inicio, no en las nuevas que habían salido, que ahora te quedabas más tranquila después de haberlo trabajado un poco, y en disfrutar a pesar de que no podías moverte mucho, pero Es seguías que, disfrutando de tu embarazo. me encanta estar embarazada. O sea, no lo puedo negar. Si no fuera por la crianza después, que también me gusta, pero me requiere muchas cosas, yo estaría todos los años embarazada. Bueno, y porque para el cuerpo es como una bomba, ¿no? Los embarazos, pero a mí Sí, me sí, sí. encanta estar embarazada, lo reconozco, me gusta. Y no podía permitir que aun estando en el sofá yo no pudiera disfrutar de eso como había hecho con Noah. Entonces, bueno, eso también me permitió estar mucho conmigo misma, ¿no? En lugar de decir, ay, mira, estoy aquí aburrida, que también lo decía, ¿eh? Pero además, pues estaba mucho conmigo misma, tocándome mucho la barriga y, claro, escuchando muchísimo mi cuerpo, no tenía otra cosa que hacer. Hasta que llegaba Noa del cole, yo no tenía otra cosa que hacer que tocarme la barriga, rascarme la barriga, literalmente. Y Así que, conectar con Lía y hablar con ella horas y horas. buah, eso me encanta, eso me gusta mucho. Y yo pues ahí le explicaba y le decía, vas a estar bien, vas a estar bien.
quédate un poquito más. Yo le Y decía, Lía, por favor, quédate un poquito más, quédate un poquito más. qué bueno. Pero le decía, pero te voy a respetar, ¿eh? Tú decides lo Quédate que si tú quieres. quieres. Mamá quiere que estés un poquito más. Si decides ir antes, yo te voy a cuidar, ¿eh? Pero quédate un poquito más. Y Alberto, ¿cómo vivió toda esta parte final del embarazo? ¿Cómo fue a nivel de pareja esta fase complicada de tensión? No recuerdo mucha tensión, ahora le tendría que preguntar porque hay cosas como que se olvidan, pero claro, era muy raro porque encima él no podía dormir bien porque estaba operado del hombro, o sea, es que claro, era una situación un poco como extraña, estaba ahí por ahí mi hermana, o sea, fue bien, pero nos faltaba nuestros momentos, bueno, pues nuestros, ¿no? Claro, la una en reposo y el otro con el hombro, poco a poco él se fue curando. Claro, mi hermana tenía que llevar a Noah al cole porque íbamos en coche, él no podía conducir, yo no me podía mover. Era todo como un poco extraño. Él se iba a su rehabilitación luego. Lo tengo como un poco difuminado todo eso. Luego le preguntaré, porque lo tengo un poco difuminado. No, no recuerdo estar mal con él, porque supongo que eso me acordaría, ni, pero fue raro, fue raro. Luego cuando di a luz también me tuvo que cuidar mucho porque tuve unas almorranas que no me podía mover de la cama. Fueron horribles y ahí lo pasé bastante mal, disfrutando de mi niña, pero tenía muchísimo, muchísimo, muchísimo dolor. Y él Es que estuvo además eso ahí. dificulta un montón todo, dificulta la lactancia, dificulta, y de eso tampoco se habla mucho, de No, no, es cómo, un tabú. a ver, si tiene desgarro, tiene episiotomía, dificulta mogollón, pero la hemorroides, la almorrana, es que eso no puedes ponerte de ninguna manera. No, Y además además no, las mías eran como que hasta las matronas cuando me venían a ver, porque claro, parir en casa tiene lo bueno que te vienen a ver, no tienes que ir tú al hospital. Entonces, ellas alucinaban y ahora me han escrito algunas personas. Hace poco una amiga me escribió, oye, Aida, gracias por dar luz y visibilidad a lo de las almorranas, porque es mucho tabú y ella está embarazada ahora y tiene almorranas y dice, y es que claro, es un tabú y yo las estoy sufriendo porque se sufren en silencio, ¿no? Pues no. Yo lo abría al mundo porque, no, porque además me imposibilitaba lo que tú dices. A mí la lactancia tuve suerte porque Elías se agarraba muy bien, fueron los primeros 15 días que estuve en cama, o sea, parí yo otra vez en cama, pero con Lía lo llevamos muy bien porque es el letargo este de los 15 días, que duermen mucho y están muy así. Alberto, pues le teníamos al pobre de sirviente, me traía la comida a la cama, no me podía levantar porque me dolía horrores, y la que lo pasó mal ahí era Noa. pero de sirviente, de pobre nada. Su función en ese momento es Sí, cuidarte a ti para que tú cuides. sí, De pobre nada. exacto. No, de Ella pobre hacía nada. su Y él, trabajo. sí, tienes razón. Y él lo hacía con gusto. Pobre yo que estaba sufriendo las almorranas, ¿no? Y así lo decía él. Pero bueno, pues como que dices, Jolín, te apetece a todos ya que pase esto porque Sí. eso, la pobre sí que no, lo pasó muy mal porque verme a mí No. en cama, ella es muy sensible con estas cosas. Incluso me acuerdo que los 3 primeros días no quiso dormir en casa y se iba a dormir a casa de mi madre. Porque lo Dice, pasaba mamá, mal. si yo te quiero venir a ver y cuando tú ya estés bien, yo ya empezaré a venir. Eso para mí, yo ahí lo pasé muy mal, ¿eh? Lloré varias veces porque encima cuando venía, pues la pobre descargaba mucha emoción y tenía varias rabietas y así yo no podía atenderla porque estaba en cama, o sea, tenía una rabieta y no me podía siquiera levantar o lo intentaba y ahí yo sentí mucha impotencia. Me acuerdo un día llorando muchísimo con mi madre bueno, de qué es lo que hay, pero claro, no te sientes bien encima con todas las emociones del parto. Suerte que tenía mi Que tú bebote ahí sabías, que claro, que tú ya lo habías trabajado, mira que lo habías previsto antes, lo habías trabajado antes, sabías que estas cosas iban a pasar y sabías cómo querías afrontarlas, pero no dejan de afectarte emocionalmente cuando pasan y está bien, sabes que son normales, sabes que van a pasar, pero no dejan de afectarte emocionalmente. claro, exacto, y está bien que te afecten porque es lo que hay. Una cosa es que te paralices y que te quedes ahí. Yo tenía pues momentos de todo. Cuando yo me fui recuperando, ¿no? Y ya empezó a estar bien. Y ahora pues queda como una anécdota, pero claro, a mí que mi hija lo esté pasando tan, tan mal emocionalmente y no poder llegar a ella, pues a mí me dolía muchísimo.
¿no? Y también ves que los demás no pueden llegar, ¿no? Porque Alberto la quería ayudar, mi hermana, mi madre, y la estaban ayudando y acompañando, pero ella quería mamá. Claro. Es eso, que es que lo que necesitan los demás lo pueden ir cubriendo a su manera, pero al final lo que va a necesitar y llegará cuando tenga que llegar es a la mamá. Exacto. Y está bien, y si tarda 3 días en llegar, pues tarda 3 días, pero también ahí hay un aprendizaje de todas las partes. Y tanto, que hay un aprendizaje grande, grande. Y ahora ya está, ahora ya es una anécdota eso. Ahora ya es una anécdota. También durante tu embarazo hiciste muchas meditaciones. Tenía mucho tiempo para hacerlas. Bueno, pero también es algo que tú tienes integrado. Mucho en el embarazo y ahora no tanto, ¿eh? Mucho tú también que me mandabas algunas, también me mandaba mi profesora de yoga, Laura, también me mandó. Y ahí estaba mucho porque estaba mucho en el sofá y estaba mucho tiempo sola y entonces yo me ponía ahí como sola y era como muy necesario. Y ahora es algo que sí que me gustaría retomar porque la verdad me podría tirar el pisto y decirte que sí, pero no fue mucho en el momento este del embarazo que lo necesitaba tanto, pero ahora no lo estoy haciendo y eso es la verdad. Menos cuando me ducho duchándome, que ese es mi momento, que eso sí, eso no me lo quita nadie. Y en el embarazo me duchaba, no sé. Me dio por ducharme también, yo creo que es lo único que me dejaban hacer y me duchaba como 3 veces al día, gasté mucho agua, lo siento por el medio ambiente, pero fue así. Había que sobrevivir. Exacto, exacto. Contigo, contigo inicié las meditaciones que me hizo mi compañera de Ser Present, Alba. Lo que pasa es que intentamos hacer una meditación un día que tuvimos que dejarla a media Por las porque no fue criaturas. posible terminar por las criaturas de un lado para otro. Pero no recuerdo si te la envié luego en audio o al final no te la Sí, pude enviar. sí, Sí, ¿verdad? sí, 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 sí. sí, Y me mandaste alguna más. sí, ¿verdad? Sí. Es que parece que no, pero fue el 28 de diciembre cuando Ah, hicimos esto de la meditación. Y ya no tenía muy claro si al final te lo había mandado o no, hace unos cuantos meses. me acuerdo, es verdad, ahora que has dicho, sí me acuerdo que era 28 de diciembre que dijimos, uy, Fíjate, qué los casualidad. inocentes. Sí, no, la verdad que yo te agradezco mucho todo el apoyo y sobre todo toda la flexibilidad porque mi situación pues no fue fácil porque todo pasó todo lo de la operación de Alberto de irme a Madrid, tuvimos que espaciar mucho las sesiones, luego en reposo, que yo en reposo no quería estar haciendo una sesión ahí tumbada y no me podía sentar, o sea que y siempre me estabas preguntando ¿y cómo estás, Aida? Y nunca con esa presión, ¿no? Que eso bueno, se agradece muchísimo, ¿no? No tener esa presión, sino que sea realmente un acompañamiento de verdad. ¿En qué te sirvió a ti, Aida, el acompañamiento? ¿Qué crees tú que ganaste de todo esto? Pues para mí, sacar las cosas del inconsciente a la parte consciente y así poderlas hablar con Alberto o con mi hermana o con mi madre también, porque hubieron algunas cosas, y estar preparada para lo que pudiera venir. ¿No? Porque cuando decides parir en casa, pues hay una parte siempre que te tienes que preparar. Bueno, en todos los partos siempre te tienes que preparar porque puede ser que no sea el parto que tú tienes en la cabeza y que estás visualizando, ¿no? Día a día. Tú te enfocas en eso, pero tienes que decir, bueno, tengo que aceptar lo que vaya a venir. Y yo estaba muy enfocada en esto de aceptar lo que vaya a venir hasta que me dijeron que el día podía venir antes. Entonces ahí el foco como que se pierde, ¿no? Un poquito y bueno, volver a encontrar ese camino, escribirme las frases en la ventana, no me puedo quedar con una cosa. Te digo todo, es como hacer clics, yo digo en la cabeza que solo con el hecho de hablarlos y del acompañamiento, que parece poco, es mucho, porque lo llevas del inconsciente al consciente. Y para mí eso es Ujú. magia. Sí, sí. Yo también sentí que había momentos en nuestras sesiones de esa luz, que de pronto se hacía esas pequeñas luces que yo decía, bueno, aquí hemos encontrado un caminico que vale la pena. Hemos hablado 20 minutos y ha salido una pequeña luz. Esa pequeña luz ha valido la pena. Sí, es que Así era como además, yo iba sintiendo la sesión. sí, es que soy muy expresiva yo, entonces se nota cuando estoy ahí pensando, cuando se me viene la idea. Yo, yo no puedo esconder lo que siento. Está bien, ¿no? Sí, sí.
Sí, sí, o sea, Yo te agradezco mucho que confiase en nuestro proceso, que confiase y te abrieses conmigo, porque para mí fue muy enriquecedor también. yo te, Fue también en los comienzos de esta aventura y, el trabajar contigo y ver que las cosas iban fluyendo, iban funcionando, me, me hizo ganar aún más confianza. Así que también te lo quería agradecer. pues me alegro mucho, recibo tus gracias y me las quedo y te doy muchísimo empuje para tu proyecto porque creo que puedes ayudar a muchas personas, porque muchas veces nos enfocamos más en la crianza, que también está muy bien, pero el proceso de embarazo es un proceso muy importante y que influye luego en el desarrollo, mucho más de lo que pensamos del niño o de la niña y tuyo como mamá. Empezar la crianza desde haber tenido un embarazo gozado y disfrutado, desde haber tenido un parto en el que tú decidías cómo querías que fuesen las cosas y no sentías que hubiese cosas por ahí que ni siquiera, como nos ha pasado a muchas, es que no sé ni siquiera si esto era necesario o no era necesario, o que yo no sé ni lo que me han hecho. Sí, Cuando tú has decidido cómo es tu parto, tú has mandado, tú has sido la dueña de tu parto y llega al puerperio con toda esa historia, afrontas la crianza de otra manera. Para mí esa es la clave de mi propósito. pues muy buen propósito, te animo mucho con ello. Bueno, Aida, pues muchísimas gracias por dedicarme este ratito. Muchas gracias a ti por tu paciencia conmigo. Yo sé que estás ahí, sé que estás ahí. Ahí estoy, ahí estoy. Bueno, un abrazo Un muy, abrazo muy muy grande. fuerte. Gracias.